Estamos con Marcela, con las inquietudes más bien de un marco general teórico, para los que están hoy acá y para los que nos están viendo por videoconferencia, les avisamos que tanto los videos como todos los materiales van a estar disponibles en las aulas virtuales. Lo que nosotros le pedimos es que los que tuvieran la posibilidad tuvieran una bibliografía básica para empezar a ver, y los que ya han visto algo de dislexia, que pudieran profundizar con más lecturas. Así que van a tener las dos posibilidades: una bibliografía básica para empezar a meterse en el tema y una bibliografía avanzada para después. Así que los vamos a dejar hoy con Marcela, y ustedes van a tener en el aula, ya lo tienen, todo el cronograma de conferencias, de paneles, de talleres, y esperamos que sea más o menos cubra las expectativas. Este es un trayecto que también inicia para nosotros como instituto, así que bienvenidos y esperamos seguir teniéndolos cerca. Gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por comprometerse con nosotros en este trayecto que iniciamos, en el que focalizamos nuestra atención en el cómo aprenden para poder saber cómo enseñar. Y a ustedes por estar acá, porque creo que después de este trayecto de capacitación, no les va a quedar otra que comprometerse también ustedes con el tema y de ser realmente activos difusores del tema y activos buscadores de técnicas y de recursos para que estos chicos puedan acceder al aprendizaje. No sé, la gente que está acá son todos docentes, ¿de qué nivel? Primario y secundario, no hay de preprimario, bien. ¿Y del secundario de qué áreas? Curricular, ¿de qué espacio? Ajá. Ajá. Lo repito yo ahora acá. Hay gente de primaria, de secundaria, de las materias de matemáticas, de ciencias naturales, sociales y lengua y música y de educación especial. Bien, lo que pensamos es, a ver, ¿con cuál? Con esto. Es organizar los encuentros. Este primero va a ser, como dijo Claudia, teórico, en el cual vamos a esclarecer qué es lo que nos parece que es dislexia y las implicancias que esa definición tiene en lo áulico. Vamos a partir de la neurociencia. Vamos a ver cómo es que sabemos leer y todas las necesidades cognitivas que eso implica. Y en el segundo encuentro, que está desdoblado especialmente destinado a preescolar y al primer ciclo, que vamos a hablar de todos los predictores lectores, todas esas cuestiones que ya van apareciendo antes de que el niño se enfrente a la lectoescritura, a la vez de todas las necesidades cognitivas que tiene para enfrentarse a semejante sistema tan complejo. Y por otro lado, las implicancias pedagógicas, las implicancias psicológicas, que va a estar más dirigido al segundo y tercer ciclo de la primaria y la secundaria. Igualmente quedan invitados a los dos encuentros, porque realmente les va a servir como para poder saber una secuencia de qué es lo que está pasando con ellos. Dice destinados a, pero están invitados. Y la idea es que el cuarto encuentro sea un taller evaluativo. Ustedes desde el segundo encuentro ya van a ir pensando qué trabajo deben hacer para presentarlo y para fundamentarlo teóricamente.
eligen, si son escuelas de primaria, eligen un eje temático, un contenido en especial y plantean la planificación y qué harían distinto si este chico con el que se van a encontrar es disléxico. Para el nivel medio, cada uno en su especialidad, y si hay alguien que no está a cargo de chicos, hay algunos temas que podemos pensar como que lean, por ejemplo, los libros de literatura que le ofrecen a los chicos en sexto, séptimo grado, y buscar qué lista podríamos hacer que sean los adecuados para las características que tienen ellos. Cualquier cosa me van haciendo preguntas a mí y después, por eso estos 2 talleres, que son los últimos 2 encuentros, va a ser la puesta en común de las actividades de ustedes y el porqué de estas actividades así desde la fundamentación teórica. Estamos bien. Y bueno, hablar de dislexia como una cuestión de enseñanza y de aprendizaje lo podemos plantear desde un montón de encuadres, desde la necesidad de programas estatales que atiendan transversalizando todos los niveles a estos chicos con dislexia, que si ustedes googlean y buscan van a ver que no solo en países del primer mundo, sino hay varios países de América, de Latinoamérica, Uruguay, Chile, Brasil, que hace rato que están hablando de este tema y que se están ocupando de este tema, que acá en Santa Fe, en Argentina, sea algo nuevo y pensemos que está de moda ahora, no quiere decir que sea algo que se haya descubierto recién. Hay 130 años de bibliografía en el tema y ¿se escucha bien? Y hay gente que hace rato que se está ocupando de esto. Entonces, podríamos pensarlo desde la necesidad de armar programas estatales que abarquen esto. Pero yo lo que quiero focalizar es ustedes en lo áulico, con este chico en particular, cómo puedo manejarme y cómo puedo explotar al máximo sus posibilidades. También, si queremos hablar de dislexia, podríamos partir desde lo genético y dar una clase que no la daría yo, de la genética y de los cambios genéticos que tienen, y desde ahí plantear lo neuroanatómico, lo funcional distinto del cerebro, o lo cognitivo, o llegar hasta el síntoma. Ustedes en el aula se van a encontrar con el síntoma. Podemos entonces empezar a pensar el porqué de ese síntoma, pero ustedes como docentes tienen que ser los grandes detectores, los que adviertan en estos chicos que leen o escriben distinto. Entonces, si bien vamos a hacer un paneo por todos esos niveles en los que es posible atender y entender la dislexia, vamos a prestar atención al síntoma para llegar al gen. En este caso vamos a hacer el recorrido distinto. Para eso nos tenemos que basar sí o sí en las neurociencias. Y neurociencias es muy fácil pensar que es el conjunto multidisciplinario que se ocupa de lo anatómico y funcional del cerebro. Vuelvo a la necesidad de apuntar a lo áulico. ¿Para qué me sirve a mí esto? Vamos a plantearlo dentro de una de las ramas de la neurociencia, que es la neuropsicología, que es la rama aplicada. ¿Qué estudia la neuropsicología? Cómo estas conductas tienen un sustrato anatómico que las sustentan. En muchos casos las determinan, en muchos casos las condicionan y en muchos casos hay un montón de posibilidades de hacer algo. Pero la neuropsicología entonces estudia el sustrato anatómico, cómo el cerebro funciona para que este chico pueda comportarse, pueda aprender así, ¿sí? Por eso es la convergencia de estas 3 ciencias, de la neurología, de la biología y de la psicología. Y el término neuropsicología, si pondríamos en orden de estrellato, decimos, bueno, tiene el prefijo neuro, es todo lo relacionado al anatómico y funcional del cerebro.
vuelvo a esto, a nosotros como psicopedagogos, como docentes, ¿de qué nos sirve esto? Nos sirve sí para saber que esta base material es la base sobre la que se asienta la conducta, la mente y la forma de relacionarse. Obviamente que el órgano con el que aprendemos es el cerebro, entonces necesitamos saber cómo funciona, pero no solo para saber cómo funciona y para ver un montón de investigaciones. Yo puse investigaciones en la bibliografía, en la parte más avanzada, como para que conozcan toda esta bibliografía que hay desde hace años. Y, por ejemplo, hay una de Jesús Alegría que habla de predictores lectores. Hace 30 años que él habla de los predictores que a nosotros nos van a decir que este chico puede llegar a tener dificultades con la lectoescritura a los 5 años. Entonces, a lo que quiero ir es a que sepan, y de ahí era lo que yo les decía hoy, el tema de la responsabilidad con la que van a salir de acá, que no pueden salir indemnes de saber que este chico ya puede llegar a tener dificultades y no hicimos nada en todo este trayecto escolar, ¿sí? Y vuelvo, la neuropsicología no solo para saber cómo funciona el cerebro, las interrelaciones que hace, o para cotejar con otras teorías científicas o con otras hipótesis científicas, sino como la base que sustenta las teorías del aprendizaje, los métodos de aprendizaje, las técnicas que debe utilizar para que esta persona pueda aprender. Paterno y Eusebio son dos personas que trajimos nosotros de la asociación hace unos años. Roberto Paterno es el presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neuroeducación y es el decano de la Universidad de Morón, dos personas que saben mucho y lo expresan muy bien. Dicen que el fundamento científico más sólido sobre el que deberían edificarse las teorías pedagógicas y didácticas en el momento actual es la neuropsicología. Y es lógico esto. Ahora que con todo el avance del diagnóstico por imágenes y ya podemos saber in situ este cerebro cómo puede aprender, no podemos como educadores pasar de largo esto. Entonces, ¿para qué queremos saber cómo este cerebro funciona? Para quedarnos en un determinismo biológico de decir, ahora van a ver, el cerebro del disléxico es distinto, tiene una configuración distinta. Pobrecito, ya está, es así, como que es una cajita morfológicamente armada que no tiene solución. No es así, el cerebro es un órgano social, siguiendo a la escuela rusa de Vygotsky, de Luria, sabemos que el cerebro en su experiencia con la cultura se reorganiza, se organiza de nuevo, va logrando interconexiones, va ampliándose y vuelvo a la responsabilidad que nos compete entonces. ¿Sí? Dancilio dice en una de las bibliografías que les puse a ustedes, unidos en la ontogénesis, cultura y biología, separados en la ontogénesis, cultura y lo biológico terminan amalgamándose. Ustedes piensen que el cerebro con que anatómicamente tenemos nosotros es el mismo cerebro del hombre cuando apareció después de tantas evoluciones en la Tierra. Y sin embargo, la cultura con la que se enfrenta es totalmente distinta. Entonces, ese cerebro se va adaptando, va modificándose para poder adquirir esto que la cultura le ofrece. ¿Sí? Entonces, por eso es que digo que nos tenemos que parar en la neurociencia, no solo para saber que estos chicos con dislexias tienen un funcionamiento distinto, una citoarquitectura distinta, sino sobre todo como educadores para saber que podemos obrar sobre eso y que podemos ayudarlos. ¿Sí? Por eso es que pienso que el docente
debe ser un promotor de aprendizaje y del desarrollo, un modelador de conducta y un generador de redes neuronales y de vías de procesamiento. Queda lindo decir, no soy docente, soy generador de redes neuronales. Queda impactante. Pero yo no quiero que ustedes se vayan livianos hoy, quiero que se vayan con una mochila. Nuevamente, qué responsabilidad. Y qué responsabilidad, sobre todo, porque sabemos que si bien ahora se ha descubierto, antes se creía como que el cerebro era una cajita así de cristales o esta estructura morfológica que no tenía modificaciones y que las neuronas no nacían, una vez que se morían no nacían nuevas. Ahora sabemos un montón de cambios que puede haber en las redes neuronales que ayudan a rehabilitar o habilitar las dificultades. Bien. Daniel Caldini dice, no habría educación posible que atienda a la diversidad si no tomamos en cuenta la prodigiosa diversidad biológica del cerebro. Y ahí es donde veo que nuestros niños con dislexia, los chicos con trastorno de déficit atencional, los chicos, toda la rama DIS, no está, vuelvo a esta necesidad de encontrar encuadres quizás más macro, no están comprendidos en nada, no están comprendidos en una legislación, no están comprendidos en ningún tipo de encuadre. Entonces, esta diversidad se encuentra con una propuesta bastante masiva y que depende del criterio del docente el poder cambiarse o no de ahí, porque no hay nada que los pueda encuadrar y que pueda decir esto debe ser así. Bien, ¿qué es la dislexia? ¿Qué sabemos que es la dislexia? ¿Y para qué vamos a hacernos esta pregunta? Para ponerle un nombre, es disléxico. Nosotros en la asociación no decimos el disléxico, decimos el niño que tiene dislexia, porque más allá de la dislexia es persona, ¿no? Pero, ¿qué es para qué nos sirve a nosotros el saber que es disléxico? Y volvemos a pensar que desde las neurociencias nos sirve para saber el panorama de posibilidades y limitaciones que tiene para enfrentarse al aprendizaje y desde ahí actuar, no desde ahí que quede con el rótulo o el estigma y ya está, sino es un diagnóstico diferencial nos sirve para abrir una puerta a sus posibilidades y ver desde lo escolar cómo podemos compensar las dificultades. Bien. ¿Qué les parece? ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué es una patología? Bien, me gusta. Acá dicen enfermedad, disfunción, trastorno. Vamos a dilucidar entre toda esta gama de términos que teníamos para que sepamos cómo nos tenemos que parar frente a esto. ¿Sí? Si pensamos que enfermedad es una alteración ocasionada por una noxa externa, ¿sí?, que genera esta alteración permanente que se puede salvar si sacamos esa noxa. ¿Me siguen? En realidad, en el disléxico podríamos pensar en que habría una posibilidad de medicación, ¿sí?, que no lo es. En realidad, podríamos pensar de acá a 10 años que podemos pensar que es una enfermedad o una patología. ¿Por qué? Porque en la semana 16 a 20 de la gestación, del desarrollo intrauterino, las neuronas que migran del centro del cerebro a la corteza cerebral migran a otros lados. Cada neurona está como predeterminada a ir a donde tiene que ir, que es donde está especializada para funcionar bien.
estas neuronas migran hacia otros lados. Entonces hay zonas que están más despobladas, hay zonas en las que se apilaron estas neuronas y forman verruguitas, hay una irrigación vascular distinto, hay hipoirrigación en otros lados. Entonces, ¿por qué estas neuronas migran así? La migración neuronal y las neuronas guía, no se sabe todavía. Quizás cuando se encuentre el porqué, se encuentre la medicación para el porqué en ese momento migraron hacia ese lugar. Pero mientras tanto, lo que sí sabemos es que en la zona encargada del lenguaje es donde se producen o verruguitas o zonas más despobladas. ¿Sí? Yo siempre digo esto, que nos perderíamos mucho de todo lo positivo que tienen estos nenes con dislexia si encontraríamos esa medicación futura. Ellos por ahí dirían, ay, qué bueno, así zafo de muchos de los padecimientos que estoy sufriendo en el aula. Yo creo que si sabemos mirarlos, realmente aportan, y ya vamos a ver por qué, aportan mucha creatividad y otro enfoque distinto en el aula. ¿Sí? Entonces, en este momento no podemos decir que es enfermedad, pero genéticamente hace que estas neuronas migren hacia otro lado. Y hablo de genéticamente porque hay un gran porcentaje de padres y de hermanos que padecen dislexia. Hay un montón de estudios hechos con gemelos. De hecho, en la práctica nuestra y de la asociación hay un montón de padres que se autodiagnostican ahora como disléxicos porque escuchan los síntomas que tiene su hijo y dice, es lo mismo que me pasaba a mí. Ahora podemos ponerle el nombre y podemos actuar sobre eso. En la época de ellos quizás era machaque, palo o deserción. ¿No? Muchos de ellos se autodefinen como muy inteligentes, pero dejaron la secundaria porque el sistema los terminó excluyendo, ¿no? Es distinta la sociedad con la que nos enfrentamos ahora y las exigencias con las que nos enfrentamos ahora que la de ellos, pero tiene una carga genética y esa carga genética es la que condiciona que estas neuronas migren hacia otro lugar. ¿Qué pasa? Si ya anatómicamente vemos que está distinto, va a funcionar distinto. Por eso también podemos pensar que era una disfunción, ¿no? Acá dijeron disfunción. Funciona distinto los lóbulos temporales, occipitales, parietales, el cuerpo calloso, el cerebelo. Tienen otra arquitectura también, hay una cisura en el temporal que es distinta y hay una en el parietal que realmente está exclusivamente en los disléxicos. Es distinto el cuerpo calloso y son distintas las zonas subcorticales y talámicas. El cuerpo calloso es eso, que es ese surco que conecta el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Es ese puentecito que pasa información de un lado a otro. Que ustedes fíjense que están como definidos las funciones de cada uno. Si bien ante una actividad no hay una función exclusiva de un hemisferio o del otro, sí hay un predominio. Y este gráfico me encanta porque fíjense que el izquierdo es todo lo estructurado, lo secuencial, es el lenguaje, lo organizado, y en el derecho es lo espacial, lo creativo, lo gráfico, el todo, la síntesis, en el otro es el análisis. Obviamente en el izquierdo está el lenguaje, en el derecho está todo el tema de las artes. Los chicos con dislexia, a ver, cuando nosotros nacemos con el cerebro simétrico, con el cerebro simétrico. A medida que nosotros vamos escribiendo y se va desarrollando el lenguaje, se va
agrandando el hemisferio izquierdo. Y hay una asimetría a favor del hemisferio izquierdo. En los chicos con dislexia ese pasaje no pasa. Entonces, ante una actividad, en vez de prevalecer lo secuencial, lo lingüístico, lo organizado, lo analítico, prevalecen los dos, cuando no prevalece el hemisferio derecho. Entonces, esto es lo que yo les decía hoy, el hecho de que sean creativos, por ahí que ante una fábula sea el único que entendió la moraleja, y todos los otros se quedaron con la palabrita y ellos se quedaron con el total de lo que están narrando. Y la dificultad que tienen para la dificultad que tienen para ver el análisis de cada palabra. Ellos ante una palabra lo primero que piensan es desde lo visual. Por eso es que tienen anomias, dificultades con la palabra en sí. Ellos tienen el concepto en general y la imagen. Siempre cuento la rima de Francisco, que estaban pensando rimas en la familia, entonces era, bueno, Macarena, arena, Agustina, gelatina, Francisco, malvavisco. Y cuando llega a la escuela era Macarena, playa. ¿Por qué? Porque él les cuesta muchísimo a ellos las rimas. Entonces él se hizo la idea de visual, no la palabra en sí. ¿Sí? Eso lo extrapolo a los adultos disléxicos. También estábamos redactando una carta y nosotras pensando que no haya repeticiones, que poner bien las comas. Y se la leemos a un papá de la asociación que es disléxico y dice, no entiendo bien para qué es la carta. Nosotros estábamos en todo lo lingüístico y él quedó con el todo y en realidad dábamos tantas vueltas que no estábamos explicando para qué era la carta. ¿Sí? Y hubo una última de un paciente ahora de ayer, en Santo Tomé se postuló los tumbos como concejal y dijo, viste que ganó los pozos. Bueno, ahí está claro cómo a ellos se les hace la imagen mental. Piensen esto a la hora que tengan que hacer el trabajito práctico, a ver qué implicancias pedagógicas tiene en el área de ciencias naturales, en el área de lengua, en el área de matemáticas. Bien, entonces, no pudimos descartar de todo que sea enfermedad. Ahora podemos decir que no, pero no sabemos de acá a 10 años con todos los avances. Podemos decir que es una disfunción, pero no solo disfunción, es disfunción y anatómicamente también es distinto. Funciona distinto porque es distinto anatómicamente. ¿Podemos decir que es discapacidad? No, dicen acá. No están muy seguros algunos que sea no o sí. Ajá, todos los trastornos no son discapacidades. Si consideramos a la discapacidad como una restricción para hacer tal o cual cosa, podemos decir que él puede leer a su tiempo, mal, dando vueltas, pero puede leer. Ahora, si a la discapacidad le insertamos en un contexto y decimos, todos los chicos de cuarto grado tienen que tener un registro en su carpeta perfecto de lo que es todo lo de ciencias naturales, ahí estamos insertando la discapacidad. Si consideramos al chico en sí, solo no. Ahora, si lo consideramos en relación al objeto de conocimiento y al docente y ante una propuesta masiva y rígida, sí estamos planteando una discapacidad, pero no del chico, de la tríada, ¿sí? Bien. También nos gusta pensar que entonces la dislexia es una desventaja a una imposición cultural. Disléxicos en realidad hay desde que apareció el código de lectoescritura y hay en todos los idiomas de dislexia, con mayor o menor prevalencia según la claridad, la transparencia del código o no, según sea logográfico o alfabético, según cómo sea esa regla de correspondencia, pero disléxicos hay
en todos los idiomas y en todos los tiempos. Ahora quizás un chico que trabaja en el campo y que no necesita mucho escribir, no tenga ninguna dificultad. La dificultad se torna cuando esta imposición cultural hace que él lea o escriba. También desde lo áulico, que siempre quiero volver a lo áulico, pensemos cuándo esa lectura y escritura es instrumental y cuándo realmente es contenido a trabajar. ¿Sí? Si yo en ciencias naturales quiero que él sepa qué es el ecosistema, qué es población, qué es individuo y qué es comunidad, quiero que él lo sepa, no es necesario que esté el registro exhaustivo y perfecto escrito, ¿no? Entonces ver cómo esa imposición cultural puede ser más amena para él, ¿sí? ¿Es irresponsabilidad? ¿Es apatía? No lo puede hacer. Ahora, se puede volver apático, se puede volver irresponsable. De ahí vamos nuevamente a el tema de los predictores, lectores y al trabajar desde muy temprano con ellos, porque obviamente yo siempre lo digo en las charlas, no son de mármol los chicos. Cuando se enfrentan continuamente a un objetivo que ellos nunca alcanzan esa expectativa y cada vez se les sigue corriendo más y nunca lo alcanzan, obviamente que van a responder como su estructura psíquica se lo permita. A veces es con agresividad, a veces es evadiéndose, a veces y muchas es más preferible ser el payaso y no el burro. Es más lindo mi rótulo de ser el payaso, ser el que en realidad no me importa, no es que no me sale, no me importa, ¿sí? Entonces, se va, a medida que no lo trabajamos, se va interrelacionando esto ambiental, esto social, con esto que en sus inicios era absolutamente orgánico, ¿sí? Está el efecto Mateo, esto dice, bueno, una escuela alternativa pero pronto, y cuánto nos ahorraríamos realmente de deserciones y de dificultades mucho más complejas si supiéramos integrar a cada uno como pueda aprender, ¿sí? Hablaba del efecto Mateo. Estos chicos, el leer no les reporta ningún tipo de placer y no les reporta muchas veces nada de comprensión, entonces cada vez leen menos. Y a través de la lectura es como nuestro sistema semántico del lenguaje se va ampliando. A partir de los 8 o 10 años, nuestro lenguaje se amplía con la lectura. Entonces ellos, aparte de tener dificultades en la lectoescritura, empiezan a tener dificultades en el caudal de vocabulario, porque el lenguaje oral es mucho más simple que el lenguaje escrito, ¿no? Entonces fíjense cómo se van generando otras dificultades que en su inicio no estaban. Por eso a mí a veces me preguntan, ¿qué te parece? Tienen que dar este librito de literatura, pero él que no lo lea. Y les digo, no, que lo lea, quizás que no lo lea él, que se lo lean, pero que no pierda todo esto de literatura. Primero porque se pierde toda la maravilla de esto creativo, de las imágenes sensoriales, de las metáforas, del saber cómo termina. Y después que realmente, o que lo busquen digitalizado y que lo escuche, o que se lo lea a alguien, pero que no lo busquen el resumen en la computadora, porque el resumen deja de ser un texto literario para ser un texto totalmente escueto con los ítems que trata. Entonces es necesario que ellos sigan acercándose a la lectoescritura. Por otro lado, es un ejercicio que hay que seguir practicando. Pero ya vamos a ver cómo, no el tema, debes leer más, esforzate, se está esforzando muchas veces para leer. ¿Es una dificultad, un retraso? En realidad,
en este caso son sinónimos. Dificultad y retrasos es cuando hay una causa extrínseca que la ocasiona. Hay chicos que tienen retraso lector o retardo lector. ¿Por qué? Porque vienen de un ambiente sociocultural no favorecido o porque no fueron expuestos a una adecuada propuesta pedagógica y entonces no leen acorde a lo que deberían leer a su edad cronológica. Ahora, en estos chicos que la cuestión es ambiental, con estímulos adecuados, enseguida mejoran. No es el caso del disléxico, que tiene una estructura cerebral distinta, por eso no mejora tan enseguida. ¿Qué se hace con estos chicos que ante la posibilidad de que su lectoescritura esté descendida por una cuestión ambiental y que no sea intrínseca? Lo mismo que con un disléxico. Se estimula, se trabaja. Si mejora rápido, no era disléxico, bueno, pero mejoró. ¿Está? Por eso... ¿Este es el que sigue? Sí. Por eso, volvemos a que la dislexia tiene una causa intrínseca, una causa ya desde la genética. El 40% de los hermanos son disléxicos, entre el 27 y el 43% de los padres. Es innata y es crónica. Entonces vuelvo, ¿para qué definir qué es la dislexia? ¿Para qué dimos todo este recorrido? Para plantearnos que es un trastorno específico. ¿Qué quiere decir con un trastorno específico? Que si es un trastorno, que vuelvo a plantear que hay una causa orgánica. Si es específico, que este sistema funcional que precisa de para leer y escribir está afectado, está deteriorado, pero hay otros sistemas funcionales que están muy bien. Vuelvo a la escuela rusa. ¿Sí? En personas, y lo subrayé en personas, porque en un folletito que habíamos sacado al principio teníamos en niños. Porque claro, nos llegaban todos los niños, pero después nos empezaron a llegar los padres también. Entonces, obviamente que es en personas, no solo en niños, porque es crónica. De inteligencia normal. Y este es un criterio de exclusión. A ver, pasa. Pasa. Para que cuando a ustedes les llega un chico con un diagnóstico de dislexia, es que descartamos que haya cuestiones intelectuales. Es un chico que tiene ese trastorno específico en el sistema que precisa para leer y escribir, pero sus otras funciones están bien. Descartamos que haya dificultades sensoperceptivas no corregidas, es decir, no es que lee mal porque no ve bien. No lee bien, tiene anteojos y ahora planteamos, siempre ante la duda, primero hagan esa derivación. Descartamos dificultades motrices graves, descartamos trastornos emocionales severos. Por lo general van a llegar con baja tolerancia a la frustración, con bajo umbral de fatiga muchas veces, pero descartamos que haya un trastorno emocional que esté bloqueando, y por lo general está bloqueando todo su aprendizaje, no solamente de la lectoescritura. Y descartamos que haya tenido una inadecuada estimulación ambiental, que es lo que decíamos hoy, si no es un retraso lector. Entonces, es un trastorno específico en personas normales en las que está afectada todo lo neuropsicológico que implica la lectura y la escritura, que implica la comunicación escrita, ya sea en la eficacia, en la exactitud y en la comprensión. Bien, y ahora vamos a desarrollar un poco qué existe esto que dijimos que la lectura es un sistema funcional complejo. Uno en lo obvio, en lo normal de la lectura, no dimensiona todos los recursos cognitivos a los que debe apelar para poder leer. Por eso decimos que realmente la lectura es un sistema funcional complejo y la escritura espontánea es más complejo todavía. Fíjense, esto está simplificado, ¿qué hacemos cuando leemos?
El chico que lee el normolector hace un análisis visual, sería la flechita verde. Hace un análisis visual de lo que va a leer, apela al diccionario mental, apela al significado y lo emite, lo dice. El chico con dislexia hace todo el recorrido que está punteado. Y el chico que no accede a la comprensión porque tiene un trastorno del lenguaje en general sería el azul. Ve, puede hasta leer bien, pero no llega a la comprensión. Ven que le pasa por el costadito a lo semántico. Bien. Vamos a empezar a analizarlo esto. Esto es lo que hace el normolector, entonces. Ve la palabra mariposa. Pásame. ¿Qué hace cuando ve? Percibe bien estas letras, hace un análisis de estas formas, las diferencia de formas que son parecidas, recuerda en la memoria que esto es una letra y la relaciona con el sonido de la letra. Sabe que tiene que ir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Todo esto lo hacemos naturalmente. Enseguida que vimos la palabra, apelamos al diccionario mental que tenemos de esa palabra. Nosotros no vamos leyendo mar, no leemos sado, leímos así y nuestros ojos van haciendo movimientos que se apoyan en distintas partes de la palabra y apelan al diccionario que tenemos de esa palabra, ¿no? Y enseguida accedemos al significado y la decimos. ¿Está? ¿Qué pasa en los chicos que están aprendiendo a leer? Y acá hay otra cuestión que tienen los chicos con dislexia. Tienen varias desventajas, aparte de las ventajas que había dicho. Una desventaja es que las dificultades que presentan no son aspectos muy distintos a los que debe presentar en su evolución. A ver si soy clara. Un chico en tercer grado quizás está leyendo como el principio de segundo grado. Entonces nos cuesta a nosotros distinguir si es una cuestión de madurez o es una cuestión de un trastorno específico. Los chicos, la cuestión de la madurez es para las frutas, primero. Segundo, no esperemos que solo se corrija. El cerebro, vuelvo, es recontraplástico cuanto más chico es. El cerebro de un chico de 3 años funciona 2 veces o 3 veces más que el de un adulto. Y a la vez, esto que yo les decía hoy, me fui de esto que yo les decía hoy, el cerebro como órgano social. El cerebro que tenemos cuando nacemos es el que está preparado para hablar en cualquier lengua, en cualquier idioma, porque no sabemos dónde vamos a nacer. Si acá en China, en Arabia, en cualquier lado. Y después, las zonas que no va necesitando, hay épocas de poda, donde todo lo que no necesitó el cerebro en ese momento, lo poda para dar lugar a las interrelaciones neuronales que son precisas. ¿Fui clara? Bien. Si nosotros dejamos pasar, todas estas interrelaciones erróneas se van afianzando, se van estereotipando y cada vez es más difícil. Esto lo vamos a dar la próxima cuando hablemos de los predictores lectores y todas las investigaciones que hay hechas. Pero, por ejemplo, trabajar con chicos de 5 años que sospechamos que tienen dislexia 3 veces por semana, 20 minutos, reportó un gran beneficio que no se logró en chicos de 8 años, 8 estoy diciendo, no es tanto, de 8 años trabajando 5 veces por semana, 1 hora y media. Y los cambios que se lograron en el primero fueron mucho más perdurables que en el segundo. Y estoy hablando de 8 años. Imagínense que hay un montón de chicos que nos llegan a nosotros en la asociación que pasaron por toda su primaria por ser brillantes intelectualmente y zafar como pueden y llegan a la secundaria y ahí hacen agua. Hasta algunos llegan a la universidad y ahí empiezan a fallar.
Entonces, ahí es muy difícil desde el abordaje terapéutico lograr otras interrelaciones. ¿Qué hay que hacer? Él tiene que saber bien cuáles son sus posibilidades para saber dónde se tiene que parar para aprender y ver cómo puede compensar. Ya no podemos habilitar otras vías, digamos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a esto. No, volveme atrás. Cuando están aprendiendo o cuando son disléxicos en sus inicios, no empiezan diciendo Fíjense todo el tiempo que insume esto, toda la memoria, toda la atención para después poder sintetizar en la palabra mariposa. ¿Sí? En ellos está obturada la vía hacia el léxico visual. Esto que antes cuando estuvimos aprendiendo a leer, o nosotros como adultos cuando leemos una palabra nueva, cuando la leemos 2 o 3 veces ya tenemos el diccionario mental y ya la podemos leer desde el todo. En ellos no pueden pasar de esta fonetización y tan frenada y tan con idas y vueltas a el léxico visual. Entonces, ¿qué hacen? De ahí tienen que pasar al almacén de la pronunciación, a recordar y sintetizar semejante palabra larga para después escucharla y recién pasar al significado. ¿Sí? ¿Por qué es que este pasaje no se puede pasar, no se puede hacer de pasar de esto fonetizado al todo? Hay distintas teorías. Hay teorías sensoriales que dicen que en ellos, y todas con un sustento bibliográfico importante, que en ellos lo que tiene dificultades es el sistema magnocelular, que es uno de los 2 sistemas visuales, que parte de la retina y llega al parietal, que pasa por lo talámico. ¿Se acuerdan que hoy decía que lo talámico funciona distinto? Estas células magnocelulares son células grandes y que son las encargadas dentro de lo visual de establecer la profundidad y la luminosidad. Y la diferencia entre un carácter, la distancia entre un carácter y el otro. A ver, lo explico. Cuando nosotros vamos leyendo y vamos haciendo esos saltitos con los ojos, retenemos un tiempito lo que leímos, pero ya lo soltamos para poder ir integrando toda la palabra. En ellos esa retención y soltar de ese primer estímulo está lentificada. Entonces le queda ese estímulo todavía dando vuelta y ya está incorporando el próximo. Entonces se le mezclan las palabras, le bailan. ¿Sí? A la vez que le cuesta mucho el contraste de figura-fondo. Por eso es que hay que prestar atención a las fotocopias. ¿Vieron en los libros que a propósito le ponen un fondo amarillo o azul para que no salgan lindas las fotocopias? Bueno, a ellos les cuesta mucho el hacer esa figura-fondo. Presten atención al tamaño de la letra y al interlineado, porque si están muy juntitas, piensen que, a ver, pasa al siguiente. Miren acá en las fuentes, fíjense que hay algunas que son realmente benéficas, como el Arial, el Comic Sans, y hay algunas, que yo siempre digo esto, mi computadora es más buena que alguna de las fuentes de los libros de ustedes porque son espantosas, algunas todas pegoteadas, chiquitas, finitas y largas. Más allá de que la fotocopiadora, como era barata, salió mal y le falta un pedacito. Y para que son 30, saque 5 fotocopias nomás, entran 6 en una hoja y mamá cuarentona no puede leer la fotocopia. ¿Sí? Entonces, presten atención a la fuente. Fíjense que inventaron esta fuente que se llama Open Dyslexic, que fíjense que la letra tiene como un peso abajo, como para que no las inviertan. No, para atrás. Mira, yo bajé esto en internet. Hay distintos tipos, hay mayúscula, minúscula
no me acuerdo si hay cursiva, hay negrita, pero no sé si la podés bajar ya, no, si está habilitado como para que la bajes para usarla. Sí, la que se recomienda es el Comic Sans o Arial, que es clara. Ustedes piensen que tiene que ser clara, bien separada una del otro y en lo posible bien interlineado. Volveme atrás. Entonces, uno de los déficits que por los cuales podía ser que no pueda hacer ese pasaje es porque nunca logró estructurar establemente esa palabra. Siempre esa palabra le bailaba, entonces no puede tener la imagen mental. Otro déficit también que puede plantearse es un déficit auditivo porque les cuesta seguir todo lo secuencial. Y otro es el cerebelar motor, que se acuerdan que yo decía hoy que el cerebelo también funciona distinto y el cerebelo es el encargado de las secuencias rítmicas, del equilibrio, ¿no? Del todo, de la visión global, por eso tampoco pueden pasar a la palabra como un todo. Otras teorías hablan de un déficit más específico en lo fonológico o en la velocidad de procesamiento. Y entonces vuelvo, esto fonológico les cuesta tanto que yo a propósito se los hacía ma, y, ri, y van que nunca llegan a tener una fluidez en esta conciencia fonológica que le permita pasar a la palabra desde lo visual. Y otro es el déficit en velocidad de procesamiento, que también está muy relacionado con esto cerebral motor. El déficit auditivo lo tienen ellos cuando ellos leen o cuando escuchan, eso es lo que preguntás. El déficit es en la secuencia auditiva. Hay un montón de estudios de Paula Talal que ellos presentan dificultades cuando los estímulos auditivos son muy cercanos. Sería más o menos la transferencia de lo que hablábamos de lo magnocelular, que es lo visual, pero a lo auditivo. Por eso cuando hablas muy rápido y entonces postulan el tema de fonetizar más, de hablar más lento, pero todo volcado a la lectoescritura, porque por ejemplo Paula Talal los puso a hacer ritmos con música y eran poco rítmicos, lo superaban, lo mejoraban, pero no lo podían transferir al sistema de lectoescritura. ¿Sí? ¿Te contesté? Es decir, las dificultades que presentan es porque se les juntan los estímulos, ya sea cuando era lo visual se le juntaba el estímulo anterior con el siguiente y en el auditivo lo mismo, por eso es que plantean el hablarle más fonetizado. Es una de las 4 teorías sobre las que se sostiene que podría ser el por qué no pasa, ¿sí? Es decir, cuando hablábamos de la dislexia y hablábamos que se podía ver desde un nivel genético, desde un nivel anatómico, desde un nivel funcional, ahora estamos en un nivel cognitivo, ¿sí? ¿Por qué es que no puede pasar de esto fonetizado a algo estable desde lo visual? ¿Sí? Bien, después ahí es cuando recién llegaban a lo semántico. Entonces, en ellos no está deteriorado el reconocimiento visual, lo que está deteriorado puede ser el procesamiento de esto visual. Pero ellos discriminan visualmente bien. No está deteriorado esto mismo que decía, desde lo visual y desde lo perceptivo auditivo, como tampoco está deteriorado su nivel intelectual y su capacidad de abstraer, su nivel de pensamiento. Entonces, por un lado, desde lo sensoriales también, y por el otro lado, desde lo intelectuales también. Pero esto intermediario que hace que yo esto que veo o escucho lo tenga que pasar al sistema de lectoescritura es lo que está deteriorado. ¿Sí? Y ahora llegamos al síntoma, fuimos de lo más profundo a lo que ustedes se van a encontrar en el aula.
¿Qué van a ver? Que omiten, sustituyen, adicionan, invierten, juntan, separan. No sabe diferenciar el nombre de las letras del sonido. Les cuesta mucho discriminar el sonido solo. Por ejemplo, cuando yo trabajo la J y la G, y realmente, a ver cómo es, gato, y te dicen las dos cosas juntas, les cuesta mucho. Su lectura es muy lenta, es poco fluida, es titubeante. Anticipan mal, ahora van a escuchar 3 casos. Ignoran signos de puntuación porque están todavía muy focalizados en esa decodificación. Siguen con el dedo el texto porque se pierden. Tienen dificultades con la notación musical. Y ahora sí, el audio. Les voy a hacer escuchar 3 casos. Los esquimales, el medio natural en que viven el pueblo esquimal es uno de los más duros de la tierra. No conocen la estación cálida. El sol no luce durante los 9 o 10 largos meses de invierno, y la fría noche ártica solo se ilumina de voz en cuando por las auroras boreales. El más está bien. cubierto de un gran banco de hielo durante las... ¿Ven cómo va decodificando y va anticipando y mal? ¿Sí? Y más o menos dice algo a veces dentro del campo semántico, como más o menos a veces dice cualquier cosa. ¿Sí? ¿Cuántos años piensan que tiene este nene? 11. Por la voz. Es de séptimo. Ustedes piensen todo el trabajo cognitivo que tiene para llegar a la comprensión. Desde su primera lectura no accede obviamente a la comprensión, porque tú tienes que decodificar, anticipar para medianamente llevar un ritmo que no lo lleva, vieron que no respeta los signos de puntuación. Y después sostener la atención, la memoria, todo para ver si llegó a la comprensión. A él le lleva más o menos 5 o 6 veces más que a cualquier chico de su edad leer el tiempo. En su segunda lectura mejora un montón, mejora a llegar a 2 o 3 veces más, no más. ¿Por qué? Porque ya tiene una noción del texto, ya puede entonces ir incorporando más lo que este texto me aporta, y porque es un nene inteligente y que tiene buenos conocimientos previos, y ustedes saben que el leer no solo es decodificar, sino ir construyendo y amasando con lo que ya tengo. ¿Sí? Ahora van a ver otro. La fauna proporciona partículas todo lo que necesita para su alimentación: vestido y vivienda, aceite, animales para el alumbro y para cocinar los alimentos,
carne de pescado, de foca, de oso blanco, piles y cuernos. Los materiales de construcción para su casa de invierno, el iglú. Fíjense que este no fonetiza. Primero que hizo trampa, porque mientras yo le decía, yo que soy media lela con la tecnología, mira que te voy a grabar, y me fui a apretar el botoncito, entonces él se leyó la primera línea. Y vieron cómo arranca, y después empieza a tener dificultades rítmicas, a anticipar mal la palabra entera, y en los dos escuchen la respiración, ¿no? Se cansan, se ponen nerviosos, hiperventilan. Yo no me di cuenta de grabarlos, sin grabarle la cara, pero las manos, les transpiran las manos. Todo lo postural es muy significativo. Este también es un nene de séptimo. Y este nene accede mejor a la comprensión porque tiene una lectura un poco más rápida. Pero así todo, si se equivocó en una palabra que sea muy significativa para el texto, sonamos. Y este es un nene trabajado. El medio natural que vive el pueblo esquimal es uno de los más duros de la tierra. No conocen la estación cálida. El sol no luce durante los 9 o 10 largos meses del invierno, y la fría noche ártica solo se ilumina de vez en cuando. Bien, él ya tiene una lectura mucho más fluida, pero invierte algunas letras y, por ejemplo, en vez de el leal, no llegamos a esa parte, que en el taller que hacemos van como muchas veces el leer una palabra mal cambia toda la consigna. Entonces, presten atención cuando dan las consignas de cerciorarse que las entendieron, porque por ahí no es que no sepan el tema, sino que leyeron e interpretaron mal. Bien, seguimos. Bueno, estas entonces son algunas de las sugerencias que fueron surgiendo ahora y que presten la atención cuando tengan que hacer el trabajo. Cerciorarse que prestar atención a las fuentes de los textos, al interlineado, al tamaño, al figura fondo, que las fotocopias sean adecuadas, darle los textos antes. Piensen en este nene, el primero, que le lleva 5 veces más leer. Entonces, obviamente que no va a poder hacer todas las consignas que pido en ciencias sociales si tiene que partir de la lectura de un texto. ¿Sí? Entonces por ahí darle el texto antes y después le hago todas las preguntas que quiero, pero él los trae procesado a ese texto. Y no es un privilegio para él, es realmente ponerlo a la par de sus compañeros. Bueno, y el sistema de lectura, estábamos planteando esto de la decodificación, no es solo decodificar que lo charlamos hoy, sino es cómo desde esa decodificación accedo a la comprensión. ¿Qué pasa en ellos? Bueno, implica todo este sistema. Fíjense que está la decodificación, la atención, la memoria a corto plazo de lo que voy leyendo, que ellos necesitan tener una memoria a corto plazo muy amplia para ir sosteniendo esto que no es tan fluido. La memoria a largo plazo, que es lo que ellos tienen bien, por eso apelan a contenidos previos y por eso a veces ante una lectura te dicen en realidad lo que ellos saben y no lo que el texto le aporta en sí. Yo siempre cuento que para trabajar textos con ellos busco cosas que intento buscar cosas que no conozcan. Entonces llevé una de un gecko, para mí era chino básico un gecko, que es un reptil. Y llego y dice, ¡ay, es el gecko! Sí, hay amarillo y rojo, hay otro que vive no sé en dónde, que tiene... Porque muchas veces son chicos realmente muy ávidos de conocimiento y apelan al Discovery Channel, al History. Y desde ahí es donde aprenden un montón. Pensemos que el sistema educativo no vaya en detrimento de todo eso, ¿no? Porque... realmente muchos chicos son ávidos de poder conocer.
bueno, aspectos semánticos, sintácticos en las oraciones, la motivación, el ambiente social. Es realmente un sistema bien complejo. En ellos, ¿a dónde puede llegar las fallas en la comprensión lectora? En realidad, chicos con dislexia o compensados naturalmente porque tienen buena inteligencia o un ambiente sociocultural muy enriquecedor o trabajados terapéuticamente, acceden a la comprensión. Saben que quizás lo tienen que leer 1 o 2 veces y para saltearse esas dificultades de decodificación que obran como cuello de embudo, pero por lo general acceden a la comprensión. El lenguaje, el idioma castellano es muy transparente y llegan a una decodificación bastante buena a más tiempo, pero llegan a lograr una decodificación buena y acceden a la comprensión. ¿A dónde puede estar entonces las dificultades en ellos? Salvando esa primera etapa en la que están cortada su decodificación, después sí acceden. Confusión respecto de la demanda de la tarea, esto es lo que yo les decía hoy, y van a ver cuando vengan al tercer encuentro cómo les doy unas consignas y cómo leyendo una palabra distinta nomás cambia todo lo que tienen que hacer. Entonces, siempre asegúrense que entienda. No me acuerdo qué palabra habían escrito, se me ocurre esta, pero no es. En vez de leer, salí a bicicletear con mi amiga, salí en bicicleta. Entonces, si vos le decís, identificar los verbos, no va a identificar bicicletear, pero porque no está leyendo bicicletear, no porque no sepa el verbo. ¿Sí? Lo mismo respecto de las consignas. Hay veces que dice, tendría que tener anotado, pero qué sé yo, analizar y ellos leen otra cosa y realmente hacen lo que leen, no es porque no lo puedan hacer. Puede que haya con escasos pobreza de vocabulario, por esto que hablaba del efecto Mateo. Entonces, yo cuento siempre de una paciente mía que habíamos estado estudiando la Revolución Industrial y realmente lo adaptamos, lo sabía, y cuando va a la escuela no supe responder nada. Digo, ¿cómo que no supiste? Me preguntaban de Gran Bretaña y yo estudié todo de Inglaterra. Entonces, ven cómo quizás acercándose el docente y haciéndole ese pequeño giro, tampoco va en detrimento de su autoestima, porque esa chica, yo estudié todo el día y después no supe qué hacer, ¿para qué estudio? ¿Sí? Escasos conocimientos previos, se da en cada uno y vuelvo a esto de según cómo su estructura psíquica se lo permite. Hay chicos que siguen siendo ávidos de conocimiento y buscan el modo y se meten en internet y buscan desde la tele, como hay chicos que decaen ante estas expectativas que nunca cubren y deciden encarar por otro lado, que muchas veces tienen buenas habilidades para el dibujo o para la música, ¿sí? Tenía un chico que era nadador y bueno, ante esto tuvimos que priorizar porque vieron que los chicos que nadan competitivamente tienen que ir a las 4 de la mañana a nadar y después tienen gimnasio y él necesitaba una maestra particular aparte que le lea todos los contenidos. Entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo con la familia. ¿Qué hacíamos? Si priorizábamos lo que él le reportaba realmente placer y para lo que era bueno, o si seguíamos insistiendo en esto que no le terminaba de salir. Puede haber problemas de memoria, por eso no accedan a la comprensión lectora. En general, los problemas de memoria que ellos tienen son estas anomias. Ellos pueden recordar y entender todo el concepto, pero no acceder a la palabra en sí. Una buena adecuación para ello es unir con flechas, por ejemplo. Entonces, la palabra está, no es que la tengo que recordar. Y cuando la ve, entiende todo el concepto, pero no tiene que acordarse del concepto en sí. O llenar un texto en el que tengan que poner las palabras, siempre cerciorándose que lea bien el texto o las partes del unir con flechas. Bueno. Bajo control de estrategias cognitivas, por eso puede ser que no acceda a la comprensión lectora y eso es básicamente lo que se trabaja en el área clínica.
que lean, que sepan por qué no comprendieron y entonces que sepan qué hacer ante esto que no comprenden. No entendí nada de lo que leí. Bueno, ¿pero por qué? Porque es distinto. Si no entendiste nada, porque te distrajiste en el medio, porque pasó una moto, entonces es fácil de solucionarlo, vuelvo a leer. No entendiste nada, porque hay alguna palabra que te trabe y no podés acceder al conocimiento de todo el texto, y bueno, preguntamos qué es esa palabra y la podés leer. No entendiste nada porque es tan trabajosa esa decodificación que no lo digo así a los chicos, pero que te insume mucho trabajo cognitivo y no podés soltar ese trabajo cognitivo para llegar a la comprensión. Y bueno, o lo vuelve a leer, según si no le lleva tanto tiempo, o se lo leo yo. Pero ellos tienen que ser conscientes del por qué no llegan a la comprensión para saber a qué tienen que apelar. Por eso en diagnósticos por imágenes de chicos con dislexia y adultos con dislexia se activa más la zona prefrontal en los adultos. La prefrontal es la de la planificación, la de la organización, la de la decisión, el director de orquesta de todas las otras. Los adultos saben que tienen que prestar más atención, que tienen que pararse cuando no entendieron y quizás volver, entonces eso activa mucho la zona prefrontal. Bueno, puede que no comprendan por baja autoestima, esta chica que estudió y no le fue bien, a la próxima quizás no tenga ni ganas de comprender y de leer, o por escaso interés en la tarea. Bueno, y si el sistema de lectura era complejo, el de escritura es mucho más, porque a todo eso que habíamos charlado le tenemos que agregar la planificación, el uso de pensar qué léxico es el que tengo que usar, según a quién está dirigido, recordar de qué sé del tema, cómo organizarlo semántica y sintácticamente. Y aparte que es un trabajo cognitivo más grande que requiere más motivación todavía. Y por lo general, los chicos con dislexia, lo que yo priorizo en el abordaje clínico es la lectura, porque es la herramienta con la que ellos deben contar para aprender, para hacerlos más autónomos y más protagonistas ellos de su aprendizaje. En la escritura, lo que perdura es las dificultades de ortografía. Y nunca a través de su escritura va a exponer todo lo que saben. Como son chicos inteligentes y con buena capacidad de abstracción, vos le preguntás, ¿de qué trataba el cuento? Y te lo dice en 2 palabras. Es lo que trataba el cuento, pero te lo dijo en 2 palabras. Ahora, si vos se lo preguntás oralmente, te puede decir con lujo de detalle. ¿Sí? También pensemos cuando la escritura es instrumental y cuando realmente es un contenido a trabajar. Cuando realmente necesitamos que él escriba qué es esto, qué es lo otro, o cuando podemos saberlo desde el oral y la escritura pasa nada más que al área de lengua, a la parte de la escritura espontánea y nada más. Porque también dentro del área de lengua está todo lo metalingüístico que lo podemos evaluar desde otro lugar. Sí. Bueno, a todo eso también se le suma que la lectura es absolutamente transparente para su desciframiento, para su decodificación. Nosotros no podemos leer una palabra en castellano que no sea como la leemos. Bienvenidos, no podemos leerla de otra manera, es así. Plenario nacional, ¿sí? En la escritura hay algunas letras cuya relación no es unívoca, como la K, la S, la B, la Y, la J, la G, ¿sí? La R. Ese es otro aditamento que tiene la escritura y es lo que perdura en ellos, los errores ortográficos. Pasa. Y muy unida a la dislexia, yo contaba los otros días que en 20 y pico años que tengo de clínica, me llegó el primer chico que es disgráfico y casi nada disléxico. Porque en realidad, si tiene dificultades en esa decodificación y en ese procesamiento de la lectura, lo tiene en la escritura. Este nene lo tiene fundamentalmente en la escritura y él es un nene también grande, calculo que compensó mucho lo de la lectura, pero en sus inicios deben haber estado en los 2. Hay 2 tipos de disgrafías.
a grandes rasgos. La disléxica, que es la que en la escritura se manifiestan estos síntomas que veíamos en la lectura. Omite, sustituye, separa, une, invierte, que pone distintos tipos de letra. Y la periférica, que es las dificultades en los patrones motores o en lo espacial. Y ahora vamos a ver ejemplos. Uy, ¿se ve? ¿Sí? Esta nena, como ven, tiene dificultad, tiene una disgrafía disléxica, es disléxica también. Fíjense que dice, los meridianos son líneas circulares que contiene el eje, no la pegó una, pobre. Y ven que puso medianos en vez de meridianos, que ella sola busca compensar y va releyendo y va volviendo, que su letra es está buena, la letra se entiende. Por eso digo que es de la dislexia la que es de tipo, de la disgrafía la que es de tipo disléxica. Pasa. Este nene ven cómo une, ven, el duende Andrés era muy pequeño, ya hay dificultades en la caligrafía. Fíjense que cambia el tipo de letra, el tamaño cuando usa lapicera y cuando usa lápiz, pero todavía medianamente se comprende. Ahora, seguramente con el apuro y los tiempos áulicos, cuando vaya creciendo, no se va a comprender. Vamos a ir creciendo, este pobre menos. Y miren esto. Para corregir, dicen acá. Sí, fíjense, a ver si alguien se anima a leerlo. Calculen la cantidad de helado que lleva cada... Bien, fíjense que en realidad lo que vamos haciendo es descifrando esto, que a él le llevó un montón de tiempo escribir y que su tiempo áulico lo dedicó a escribir estos dos problemas y obviamente no alcanzó a resolverlos. Pensemos desde el rol de ustedes qué sugerencias pueden hacer para que él realmente no escriba todo, que no se entiende y que llega y su mamá tampoco lo entiende y se enoja porque todas las tardes tiene que llamar a un compañerito para pedirle la tarea o lo que hicieron en clase, a lo que se le suma que él, en el tiempo que sus compañeros resolvieron el problema, él lo copió. Entonces, tiene más tarea que la de sus compañeritos porque la tiene que hacer a esto también. Y la señorita no sabe si lo hizo él o no después. Entonces, por lo general le pone un visto, porque no sé si lo hiciste vos, lo hizo la maestra particular o lo hizo tu mamá. Entonces, tras que le llevó más tiempo hacerlo, todo un esfuerzo, queda con el visto. Pensemos desde el docente si realmente le sirve esto, porque es real que no sabe si lo hizo la mamá, la maestra particular, la psicopedagoga o él. ¿O le serviría más darle la copia con la situación problemática y que él se aboque a resolverlo en clases? Esta es la frutillita del postre. Ahí está el visto. Fíjense que Lucía escribió todo, mi cielo. No le faltó nada a escribir. Todo, no le faltó nada. Pero fíjense las grandes, y es más, hasta se corrigió, que se equivocó de renglón cuando iba copiando, pero como la letra le salió mal a propósito, la señora le puso un visto, porque lo hizo a propósito, pobre Lucy. El esfuerzo que le llevó el copiado. ¿Cómo estudia? Claro. Esta es la misma Lucy que escribió las referencias y no se entiende la letra.
La verdad que la letra de la seño tampoco se entiende tan linda, no es tan hermosa como para que se jacte de decirle eso a Lucía. Y la letra de Lucía se entiende. Y después de todo, si la seño no entiende, pero se lo entiende Lucía, que sabe que lo violeta es Santa Fe, ¿era el objetivo de la tarea o no? Bien. Y este nene, ustedes lo van a ver, y escribió precioso. Hermosa la letra, hermoso el uso del espacio, hermoso, pero escribe letra por letra porque no puede leer. Entonces, de ahí la necesidad de un diagnóstico diferencial. Es un nene que en las pruebas le iba mal y en lo oral prestaba atención, muy voluntario, problemas de aprendizaje, de conducta, pero no estudia en la casa, por eso le va mal en las pruebas. Esa era la hipótesis. Ahora, cuando vimos que él para escribir leía la H y copiaba la H, la O copia la O, la I copia la I. Fíjense que presta un montón de atención, tiene buena capacidad visoperceptiva y motriz, y así es como pudo hacer esto que le lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Sí? Este nene es uno de los disléxicos más profundos que me tocó en mi carrera. Está en 4º grado y todavía no puede leer. Y es de un medio sociocultural que me desespera porque le planteo por ahí cómo ayudar en la casa con las adecuaciones y los papás no pueden porque no pueden. Entonces, ahí vuelvo a la necesidad de programas a nivel estatal que subsidie, que sea subsidiario de esta familia, como para que este chico que realmente quiere aprender y es evidente en esto, pueda alcanzar lo que puede. Bueno, sugerencias respecto de la escritura: prestar atención a la fuente de los textos, las fotocopias adecuadas, darle los textos. Este es lo mismo que estaba en el otro, lo copié 2 veces. Bueno, que no escriba lo que es instrumental, ¿sí? Y bueno, vamos cerrando. Entonces, ¿para qué queríamos poner un nombre a estos chicos que tienen un trastorno de aprendizaje? Para saber realmente que es una cuestión de base orgánica, que no es que la quieran traer a clases, sino que la traen desde que nacieron, pero a la vez que no es un determinismo biológico que nos tenemos que quedar con él, aprende así o no aprende, sino que tenemos mucho como educadores, como profesionales, para colaborar y para acompañar a estos chicos. Y vuelvo a lo de las neurociencias, no creo que se vayan de acá livianos, sino que van a tener que irse con esta mochila y esta responsabilidad para saber que tienen que actuar. Bien. Les dejo esto. ¿O lo querés leer? La dislexia no es visible, no tiene secuelas físicas, no se les nota en la cara ni en las piernas, en los brazos, pero existe. Es un trastorno neurobiológico. El disléxico no tiene mala memoria por vago, ni quiere defraudar a su profesor con una letra, en muchos casos infantil o ilegible, ni desea ser el blanco de las burlas por leer con serias dificultades. No podemos hacerles sentirse culpables y responsables, de igual forma que no haríamos sentirse culpable a un alumno ciego por no poder leer de igual forma que el resto de sus compañeros. Una cosa muy importante que podemos hacer por este alumno en las aulas es reconocer e incentivar todas aquellas áreas en las cuales el disléxico se pueda destacar, ya que la organización cerebral de un disléxico le conduce a que algunas áreas funcionen de manera más potente. Bueno, no sé cómo estoy con la hora, porque no tengo reloj. ¿Estamos bien con la hora? Bueno, cualquier cosa me consultan. ¿Está? Vamos a recordar cómo seguimos. El 12 de septiembre, jueves, hay una nueva conferencia
hay un panel aquí, también se va a pasar por videoconferencia. Esta noche colgamos la bibliografía. Probablemente ya mañana a la mañana tengamos el video de esta clase subido al aula virtual para que lo vuelvan a ver. Y va a estar abierto el foro de debate para que puedan ir haciendo consultas a partir de la lectura de bibliografía, de volver a ver el material, de aquí al 12 de septiembre. Lo que les pedimos es que conformen realmente un trayecto de capacitación, que no se descuelguen entre encuentro y encuentro, que aprovechen las lecturas, que aprovechen que van a estar un equipo de profesionales acompañándonos en este trayecto para que entre todos también podamos colaborar. Hay también algunos padres haciendo el curso y la verdad es que estaban muy contentos de ver cuántos docentes interesados en este asunto, como para poder armar una comunidad de aprendizaje también nosotros y ayudar realmente a los chicos con alguna dificultad de dislexia. Así que nos veremos personalmente o virtualmente el 12 de septiembre. Muchas gracias.